Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. When Jesus had crossed again in the En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y pregunta quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a sus pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Our first reading from the Book of Wisdom today states: Nuestra primera lectura del libro de sabiduría nos dice claramente que Dios no creó a la muerte ni se regocija en la destrucción de los vivos. La muerte es consecuencia del pecado. La lectura nos dice también que Dios creó todo para que tuvieran existencia. Las criaturas de Dios son sanas. Creó al hombre para que fuera imperecedero, para que viviera para siempre. Pero también escuchamos que fue por la envidia del diablo que la muerte entró al mundo. La envidia del mundo, la envidia del diablo, tentó a que nuestros primeros padres cometieran pecado y desobedecieran a Dios. Quiso separar a Adán y Eva de Dios. Por la caída de nuestros primeros padres, la muerte entró al mundo, una muerte espiritual y una muerte física. Producto de ello, necesitábamos un Salvador para que nos salve del poder de la muerte y los efectos del pecado. Y Dios, en su generosidad, nos mandó a su Hijo para que nos redimiera
y nos reconciliara con Dios. Nuestro salmo responsorial, que es del Salmo 30, cantamos y expresamos esa necesidad de un Salvador. La respuesta que cantamos es: te alabaré, Señor, pues me has salvado. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Nos salvó de los efectos del pecado y la muerte. Y en nuestro Evangelio encontramos ese Salvador, que es Dios, quien claramente tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. El relato que escuchamos habla de la sanación de la mujer que sufre de hemorragias y la resurrección de la hija de Jairo. Una mujer toca a Jesús en medio de la muchedumbre y Jesús dice: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dicen: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero el Señor sabía muy bien quién lo había tocado. A pesar que muchos probablemente lo tocaban, lo que era diferente con esta mujer es que ella tocó el borde de su manto con fe segura. Y cuando recibimos la comunión tocamos mucho más que el borde de las vestimentas del Señor. Tenemos que preguntarnos: ¿cuál es mi disposición interior cuando vengo a recibir al Señor en la comunión y la misa? Es el mismo Señor que sanó a esta mujer y resucitó a la hija de Jairo. Vemos el mismo cuerpo y sangre del Señor resucitado. Este encuentro que tenemos con Él en la Eucaristía puede cambiar nuestras vidas, pero esto puede depender de la medida en que estamos dispuestos a recibirlo en nuestros corazones. Un comentario más sobre esta pregunta que hace el Señor: ¿quién me ha tocado? Pues tiene que ver con el siguiente milagro. Cuando el Señor pregunta esto, Él sabía muy bien quién había tocado sus vestimentas. Durante este mes pasado escuchamos en la misa dominical de Génesis de cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Él sabía exactamente dónde estaba Adán, pero él quería que Adán confesara su pecado. Aquí el Señor no está invitándole a que confiese su pecado, sino a que proclame ante los presentes lo que acaba de pasar, dándole gloria a Dios y aumentando la fe de las personas, especialmente la fe de Jairo. Pues recuerden que este milagro de la mujer con hemorragias es después de que Jairo primero acude al Señor y cuando va en camino a la casa de Jairo. Así que Jairo acaba de presenciar cómo el Señor sana a esta mujer. Y esto probablemente fortalece su fe de que el Señor puede sanar a su hija. Y quizás, hablando de manera humana, quizás también hubo un poquito de impaciencia con Jairo, porque había urgencia. Él pensaba: mi hija está muriendo, por favor, apresúrate. Y súbitamente el Señor se detiene y parece tener una conversación con otra persona. Y vemos al final como Jairo es paciente y razonable y se ve fortalecido en su fe cuando ve el milagro de esta mujer, cuando es sanada en camino a su casa. Pero luego escuchamos que hay una prueba difícil, pues que a Jairo le dicen: ya no te tomes la molestia, tu hija ha muerto. Jairo sencillamente pudo haber dicho: está bien, voy a ir a guardar luto con mi familia. Pero el Señor le dice: no temas, basta que tengas fe. El Señor le invitó a que tuviera fe y confianza, y así fue. Él no despidió al Señor, siguió el llamamiento del Señor a que confíe en Él. Y como escuchamos en el Evangelio, el Señor tomó a la niña de la mano y le dijo que se levante, y ella lo hizo inmediatamente. Así que en las lecturas de hoy recibimos una invitación a que
tengamos mayor fe y confiemos en Dios. Y también se nos recuerda de la realidad de la resurrección futura. El Señor dice que la niña está durmiendo antes de ordenarle que se levante. En aquel entonces, a la muerte le decían quedarse dormido. San Pablo diría en su primera carta a los tesalonicenses, no somos ignorantes acerca de aquellos que duermen, pero tampoco hemos de perder esperanza. En el canon romano que rezamos en la misa, rezamos por aquellos que nos preceden en el sueño de la paz. Así que este milagro del Evangelio de hoy no se trata solo de la resurrección de la niña, sino también señala hacia nuestra resurrección futura en la segunda venida, cuando nuestros cuerpos se levantarán de la tumba. Y al igual que la hija de Jairo, hemos de resucitar después de la muerte. Hemos de tener esa misma humildad que la mujer que fue sanada, así como la fe y humildad de Jairo. Los dos acudieron humildemente al Señor. La mujer cayó, se postró humildemente ante el Señor y le dijo todo lo que le había pasado. Cuando él le preguntó, ¿quién tocó mi manto? Igualmente Jairo cayó a los pies del Señor y le pidió con humildad que sane a su hija. Recordemos también lo que dijo Santiago en su carta, que Dios se opone al soberbio, pero concede gracia al humilde. Así que siempre hemos de acudir con humildad al Señor. También nos hace falta tener la fe de estos dos individuos como modelos de fe. El Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha curado. Y le dice a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Estos dos individuos no dudaron de acudir al Señor con fe y confianza y humildad. Y nosotros tenemos ese contacto con el Señor en los sacramentos. El Señor nunca nos abandonará.